Vamos entonces, esta clase sobre informe general del síndico, vamos a ver previamente, si se entendió algo del proceso de verificación. Creo que era Carolina la que me había dicho que consistía en formar el pasivo, es decir, que ante una persona o persona jurídica que cae en la insolvencia y pide el remedio del concurso preventivo o al que le decretan la quiebra, pasa a suceder que hay que ver quién es el acreedor, a quién le debe la plata. Y entonces, como no creemos mucho en lo que dice el deudor, hay que pedirle a cada interesado que se presente ante el síndico para verificar su crédito. Se presenta y entonces se produce la verificación, que es un proceso que el síndico tendrá que informar al juez sobre cuál es el pasivo. Habíamos dicho también que había un reglamento, digamos, a través del artículo 32, 33, 34 y 35, sobre los pasos sucesivos, sobre las observaciones que se pueden desarrollar, y a la vez el informe 35, que es tabulado. Hay algunas cosas que hay que poner. Si ustedes quieren hacer un informe simple, bastaría con que mencionen los puntos que dice el artículo 35, sobre los que debe pedirse el síndico, y en función de eso, emiten su dictamen. Si lo quieren hacer un poco más completo, tienen el modelo que está en el aula virtual, y este es un modelo en el que se puede seguir perfectamente bien, porque es un formulario que tiene varias hojas, y se le puede cambiar algunas alternativas, algunas cosas que se expresan ahí. Ahora bien, una vez que se produce el informe del artículo 35, ¿qué es lo que puede decir el síndico sobre el crédito? A ver. ¿Qué puede decir un síndico cuando... Da la opinión sobre el crédito, si para él... Muy bien, Erika, da la opinión. Y esa opinión le vamos a preguntar, por ejemplo, a cualquiera, pero no a Erika, que ya habló y que lo sabe muy bien. Esa opinión, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esa opinión? ¿Positiva o negativa, no es cierto? Pues exacto. Pero en realidad, el juez, ese positivo o negativo, lo califica en ABC, en 3 posibilidades. 2 son positivas y una es negativa. ¿Cuáles son esas 3 posibilidades que dice el artículo 36 que tiene que expedirse el juez? El síndico tiene que opinar, pero tiene que opinar para favorecer la tarea del juez. Y el juez, entonces, puede decir, según el artículo 36, que el crédito es verificado, que el crédito está admitido, o que el crédito no es admitido, es inadmisible. Son 3 posibilidades, 2 positivas, verificado y admitido. Y la tercera, no admitido. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Alguien que allí haya leído la ley. A ver, ¿por qué no lo lee? Ya que es la última que aprendió la luz, le vamos a dar una tarea que le va a valer un reconocimiento de la cátedra a Eugenia. A ver, Eugenia. Lea el artículo 36 con voz poderosa. Recomiendo prender el micrófono. Sí. Ahí está. Artículo 36, resolución judicial. Dentro de los 10 días de presentado el informe por parte del síndico, el juez decidirá sobre la procedencia y alcances de las solicitudes formuladas por los acreedores. El crédito o privilegio no observados por el síndico, el deudor o los acreedores es declarado verificado. Eugenia, eso es lo que me interesaba que diga. Vuelvo a repetirlo. Solamente el crédito o el privilegio. Porque el privilegio el crédito o privilegio no observados por el síndico, el deudor o los acreedores es declarado verificado si el juez lo estima procedente.
Esa es la parte fundamental, que hay que leer, subrayar en el libro, lo que dice Eugenia, lo dijimos en la clase anterior, lo decimos ahora. El crédito que no ha sido observado ni por el deudor, ni por otros acreedores, y que el síndico considera que corresponde, de acuerdo con los papeles que tuvo a la vista, y la informativa que consiguió y que obtuvo en el plazo acotado de estudio del crédito, pero es una tarea profesional, vendría a ser una auditoría de crédito. Si el síndico dice que sí, entonces el juez puede observarlo, puede decir, no, el síndico en realidad se equivocó. Pero si no lo observa, si está de acuerdo, están todos de acuerdo, dice está verificado. Que esté verificado tiene un efecto jurídico distinto de lo que sigue ahora. A ver qué dice Eugenia. Sí. Cuando existan observaciones, el juez debe decidir declarando admisible o inadmisible el crédito o el privilegio. Nada Esta más. resolución. Muchísimas gracias. Hasta ahí llegamos. Si quiere, no te queda mal que yo te interrumpa, pero te lo digo porque son partes fundamentales, y luego lo demás son palabras que hay que saber, pero que pueden ir o no. Entonces, acá dice, en el caso de que nadie lo observe, tampoco el juez, es verificado. Si alguno lo observa, aun cuando fuera el juez, no puede, lo va a declarar inadmisible, porque si el juez lo observa, es inadmisible. No, va a decir no corresponde. Pero si lo observa el síndico y dice no corresponde, y el juez dice que sí, ahí hay que declararlo admisible. El juez no puede declarar verificado un crédito que observó alguien, ya sea el síndico, o también en el momento anterior del artículo 34, cuando el contador deja una copia del legajo para que la vean los acreedores que así lo quieran ver, o el deudor, y en el 34 tiene que informar al juzgado acompañando una copia de ese legajo de las observaciones. Entonces, el juez lo declara, si no hay observaciones, lo declara verificado si le parece, si lo corresponde. Y si hay observaciones, lo puede declarar o verificado o inadmisible. Basta que alguien lo observe, es inadmisible. ¿Cómo sigue, señorita Eugenia Minoli? Sí, el último párrafo. Estas resoluciones son definitivas a los fines del cómputo en la evaluación de mayorías y base del acuerdo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. ¿Qué significa que es definitiva? Si estamos hablando de un concurso preventivo, no así en la quiebra, pero en el concurso preventivo, ¿para qué se llama a los acreedores a concurso? ¿Para qué se los llama a que verifiquen los créditos? ¿Qué quiere hacer el acreedor con los acreedores? Arreglar. Negociar el pago. Arreglar el pago. Recuerden que estamos hablando de concurso porque estamos en contra de los contratos. Es decir, hay un tema que es la autonomía de la voluntad, que establece que el contrato es ley entre las partes, dicho así muy brevemente. O sea que cada uno dispone de su propio derecho, en la medida en que ese derecho es disponible. O sea que hay dos posibilidades con respecto a los actos que puede realizar una persona. Hay actos que son disponibles y que puede ejercer la autonomía de la voluntad, y hay otros actos que son de orden público y entonces no puede decidir de esa manera. Es obligatoria una determinada conducta. ¿Cómo les puedo decir? En nuestro derecho han inventado el matrimonio igualitario, pero, cosa que está admitida en muchos países del Oriente, hay matrimonio, digamos, poligámico. Bueno, pero en nuestro régimen se considera que es inmoral el matrimonio poligámico, sería bigamia. Entonces, está prohibido. Ese es algo que no se puede hacer, que está prohibido por la ley. Es de orden público porque afecta a la moral y las buenas costumbres, según lo que entiende el legislador por moral y buenas costumbres, ¿no es cierto? Bueno, tal es así que el artículo 19 de la Constitución Nacional dice:
que las acciones privadas de los hombres que nada ofenden a otros quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Eso dice el artículo 19 de la Constitución Nacional, que habla de la libertad que hay en lo que no afecte a los demás. O sea que la Constitución y los derechos se desarrollan porque tienen efecto respecto de terceros. En los fueros íntimos no necesitan ninguna bendición, siempre y cuando que no afecten a los demás. O sea que queda exento de la autoridad de los magistrados. ¿Quiénes son los magistrados? Los jueces son los magistrados, que aplican la ley en cada caso. El presidente de la República es el primer magistrado, pero fundamentalmente los magistrados son los jueces. Bueno. Profe, disculpe que le interrumpa. Hay chicos que le en la interrumpa. sala. Eso, él iba a decir lo mismo. Hay gente Perdón. que llega tarde, le vamos a cobrar multa. No, creo que gente que se le fue el internet y volvió. Tipo, se volvió a sumar. ¿Ah, sí? ¿No le Sí, pongo tarde? No. Bueno. Ahí está. Sin embargo, estamos llegando a 29. En cualquier momento son 2:31 del curso. El que estuvo 5 minutos le pongo media falta. Porque llegó a las 8 menos 10 y se fue a las 8 menos 5, no, 0 le falta. Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces estamos todos acá, ¿sí? Muy bien. Casi asistencia perfecta. 32. Estamos con asistencia perfecta en este momento. Pero no le puedo poner presente porque está la luz apagada y no lo veo. Así que si hay alguno que se me escapa entre los que tienen la luz apagada, van a tener que demostrar la presencia. Florencia, bienvenida. Bienvenida a la luz. Bienvenida, nos ilumina todo. Bueno, entonces les decía. Profesor. Profe. Entonces, vuelvo a repetir entonces, que el efecto concursal, enseguida estoy con ustedes, el efecto concursal es que el contrato arregló pagar 100 pesos por ese kilo de pan, y supongamos, o 100 millones de pesos por 100 toneladas de pan. Pero ¿qué pasa? Lo que ocurre es que ahora está en concurso, no lo va a pagar. No lo puede pagar porque no tiene plata, lo vendió a alguien que está en insolvencia. Bueno, hay un problema acá importante de ética y de 1000 cosas, pero lo real es que a ese acreedor hay que darle un plan. Entonces, un plan de pagos. Bueno, entonces, ese plan de pagos es el acuerdo preventivo, la propuesta de acuerdo. Entonces, para hacerlo, tiene que armarse el pasivo, y para ese pasivo, entonces, lo que dice el artículo 36 es que la decisión del juez de admitirlo o de no admitirlo, de verificarlo o no, es definitiva los efectos del cómputo. ¿De qué cómputo? De la mayoría. ¿Mayorías para qué? Ahí las quiero ver, porque no leyeron ningún material de la bibliografía profusa que les acompañé. Las mayorías. ¿Para qué necesitamos mayoría? Para oprimir a la minoría, digamos. Está el juez en el medio. Pero con una mayoría del 66%, 66, 2/3, ¿no? 67, ¿no? ¿Eh? Perdón, es el 66,67, ¿no? No, eso no. No quiero, perdón, estoy grabando la clase, no quiero hacer bromas, pero mi nieta que está en 6º grado del primario tiene problemas con los quebrados, y entonces todos sabemos que 66,67% no es 2/3. Hay un exceso ahí, de 0,1, Sí. es 66 hasta el infinito, 66. Entonces se dice 2/3. La ley dice 2/3, y vendría a ser, como bien dice Diego, 66-67 aproximadamente. Pero no podemos usar ese ajuste así nomás, hay que tener cuidado. En la realidad no hay problema porque es muy pequeño el número, pero tiene que ser superior a 2/3. Entonces, o sea, mínimo 2/3 de los pasivos. Ahí hay una calidad también. Es voto calificado, está calificado por el capital.
y mayoría de acreedores, mayoría simple, mitad más uno. La mitad más uno de los acreedores que representan 2/3 partes del capital verificado y admitido. Entonces, por eso se habla de capital computable. Es el capital computable, es el pasivo. Entonces, si 2/3 partes de los acreedores aprueban el plan de pagos, llamado propuesta, que entre paréntesis con la ley actual es muy variable, hay muchos planes, muchas posibilidades, pero basta que si uno ofrece 10 posibilidades, cada cual elige la que más le gusta, y es todo privado. No hay forma de poder controlarlo por el síndico. El síndico lo único que va a controlar es que prestó la conformidad. Bien, entonces el tercio que no prestó la conformidad, de capitales, la mitad menos uno de los acreedores, tiene que conformarse con la mayoría. Eso es la causa de la presentación en concurso y de que haya un contador. Y el contador, podríamos considerar, desde algún punto de vista, de que va a contar los porotos. Va a contar si da o no el 66,66, 2/3 de los capitales, de la mitad de la mayoría. Bueno, eso en el caso general. Después hay algunas consideraciones en algún caso particular. ¿Quiere terminar el artículo 37 que dice? ¿El 36 creo que lo había terminado o faltaba algo? Sí, el 36 está completo. 10 puntos. ¿Y el 37 cómo dice? Ahí voy a mirar que acá tengo la ley. Artículo 37. Tengo que entrar con el informe general del síndico, pero este tema es muy importante. Es muy importante, ¿eh? El artículo 37, lo leo yo. No, léanlo ustedes, porque Lo yo leo, lo leí lo leo. 1000 veces. A ver. Efectos de la resolución. A Diego Correa, a ver si está leyendo su ley. Cada alumnito con su ley de quiebra. Diego Correa. Diego. Buah. El primer ausente del día. ¿Está Diego o no le funciona el micrófono? Estaba, profe, hace un rato. Sí, pero ahora se fue, así que tiene que estar toda la clase. Hoy no está. A ver, por fin tengo a alguien. A ver a Pfeiffer, Natalia Pfeiffer. Sí, profe. ¿Cómo le va, Nati? ¿Puede leerlo, por favor? Sí. Artículo 37. Efectos de la resolución. La resolución que declara verificado el crédito y en su caso el privilegio produce los efectos de la cosa juzgada. Está bien, muchas gracias. Pareciera que me estuviera hablando desde Concepción del Uruguay. ¿Está en Buenos Aires o en fuera de Buenos Aires? En Buenos Aires. Bueno. Pero soy de Misiones. ¿De dónde son? ¿De Misiones? ¿Cómo? De Misiones. Muy bien, muy linda provincia, hermosa provincia. Bueno, entonces, muy bien, Nati, excelente, pero ¿entendiste lo que dijiste? ¿Qué es el efecto de la cosa juzgada? No lo entiendo, profe. ¿No sabés lo que es cosa juzgada? No. Bueno, vamos a ver si ayudamos, porque estamos hablando de derecho, y entonces, cuando estamos hablando de quiebras y de un crédito, ¿qué es la cosa juzgada? Es una figura. A ver, Sebastián seguro que tiene idea de lo que es la cosa juzgada. Con tus palabras, querido. Sí. Es el efecto donde el proceso judicial genera la existencia o preexistencia de una sentencia, ¿puede ser? Bueno, pero vamos a decirlo en palabras simples. Muy simples. Porque se entiende mejor lo simple. ¿Cosa jugada? ¿O es una sentencia firme? ¿Cómo? ¿Es una sentencia firme? Claro, sentencia firme. Pero hay aquí lo voy a escribir para que lo vean escrito. Eso se lo voy a escribir como le gusta a los abogados. Hay un criterio que dice non bis in idem, no dos veces lo mismo. No hay que repetir las cosas en los escritos, pero además no se puede juzgar dos veces
por el mismo hecho. Por el hecho se juzga una sola vez. Después hay otra palabrita que la van a estudiar seguramente el cuatrimestre que viene o el año que viene, cuando vean práctica judicial, que es la palabra preclusión. ¿Vieron? Preclusión quiere decir que ahí, bueno, salió escrito un poquito mal, el acento salió mal. Preclusión significa que precluyó, que hay una etapa que ya pasó. ¿Eh? A mí me gustaba sacar la Sortija, pero no está más el parque de diversiones, y en la Calecita no me dejan ir. Dice que soy grandote para ir a la Calecita. Precluyó, no puedo ir a la Calecita. Tampoco, hay muchas cosas que uno no puede hacer. Y va pasando la edad, y hay otras cosas que ya no son propias de la edad, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa en el proceso de un juicio. Hay etapas. Y cada etapa es sucesiva. Y en el caso de una sentencia que determina algo, si hoy dije que está verificado, mañana no puedo decir que no está verificado. ¿Eh? Bueno, ¿y cómo sigue después el artículo? Era Pfeiffer que estaba leyendo. Sí. Estaba acá, la veo contenta en el mar o en el verano, por lo tostada, y acá la veo sometida al coronavirus. A ver, Nati. La que lo declara admisible o inadmisible puede ser revisada a petición del interesado, formulada dentro de los 20 días siguientes a la fecha de la resolución prevista en el artículo 36. Perfecto, quiere decir que hay 20 días, dijiste, ¿no? Sí, 20 días. Hay 20 días para pedir que se revise, y este pedido se hace a través de un formulario, de un trámite que se llama incidente. O sea, se presenta un escrito diciendo que se equivocó el juez, que está mal, que el crédito corresponde o que el crédito no corresponde, según lo que yo quiera observar, revisar, y bueno, y ahí está. Y para hacerlo corto, porque este tema de la clase anterior, el artículo siguiente, dice salvo dolo. El dolo significa simplemente que tuvo algún deseo de hacer daño, eso significa. Fraude, ¿no? ¿Cómo? Fraude. Claro, podríamos decir fraude, pero siempre desde el punto de vista civil o comercial, ¿no? Es decir, no estamos hablando de dolo penal, como para ir preso, o tener una multa. Todo lo que es mala fe, mala fe. Profe, ¿podría dar un ejemplo? ¿De qué? O sea, aplicado el concepto de dolo en el artículo. Micaela. Sí. Bueno, no es común, prácticamente no se da, Sí. porque si el juez da la verificación, ya es cosa juzgada. Entonces es como si vos te casás y querés después pedir la nulidad del matrimonio. Es un tema más complejo. No es tan complejo como el que acabo de dar yo como ejemplo. Soy muy extremista. Pero vos ahora te divorciás y listo, es un simple libelo de repudio. Pero más allá de eso, vamos al tema de que me estás preguntando como ejemplo. Tengo ejemplos. No son comunes, pero son. Se presenta a verificar el crédito y acompaña un recibo falso. Y entonces, en función del recibo falso, le dan por verificado, o una factura falsa, le dan por verificado un crédito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? En el recibo falso, vieron que el recibo tiene dos partes. Una que es recibir una suma de dinero o un concepto, y la parte más importante, imputa el pago. Entonces, en ese recibo se falsificó la imputación del pago. Y aparecía como que se había pagado otra factura, y esa no. Por lo tanto, esa estaba pendiente de pago y se verificó. Entonces, se le hizo juicio por falsificación de recibo y penal, y a la vez, en el tema civil, dolo, porque se decretó que lo hizo de mala fe, porque nadie presenta un documento falso y borrado y corregido de buena fe.
¿Se entiende? Perfecto. El Sí, ejemplo sí, del sí, dolo. clarísimo, gracias. Y por último, entonces, si hay dolo, sí se puede revisar. Ahora, con relación al último tema, es que si hay un crédito fuera de esta etapa tempestiva, ese crédito debiera ser considerado por incidente de verificación tardía. Quiere decir que hay que iniciar otro incidente. Quiere decir que respecto a los créditos hay dos posibilidades de incidentes posteriores. Primero, antes de la 0, número 0, lo que dice el juez en el 36 sirve para el cómputo. La 1, se puede revisar el crédito con efecto para cuando se resuelva, que va a ser más adelante. Y si es antes, bueno, podrá considerarse si se incorpora o no. Y en los incidentes de verificación tardía, también es una forma de llegar al crédito, pero como va a tardar, no va a poder participar seguramente del conteo para calcular si hubo o no acuerdo preventivo, si fue aprobado el acuerdo, ¿no? Porque el acuerdo tiene dos etapas, una se aprueba y otra se homologa. ¿Quién aprueba? Los acreedores. ¿Quién homologa? El juez. Bueno, hasta ahí llegué. Queda el tema de cesación de pagos. Entonces, el informe del artículo que estamos viendo, del artículo 36, y el proceso del artículo 35, sirve para determinar en qué momento fue que hubo mayor cantidad de deudas, o cuándo empezó a generarse la cesación de pagos, cuándo dejó de pagar. Porque fíjense que si yo no le pago, por ejemplo, a Gerardo Ríos la cuenta, porque como él no prendió la luz en el Zoom, entonces yo ya le debo 100 pesos y no se lo voy a pagar. Voy a esperar que me haga juicio. Cuando me hace juicio no encuentro la billetera y no le pago. Conclusión, él verifica un crédito. Y yo lo estoy debiendo cuando me presento a un concurso, pero yo no le pagué a Gerardo porque no se me dio la gana. Pero resulta que tampoco le puedo pagar a un montón de gente más. Y la imposibilidad de pagar no aparece con Gerardo, aparece más adelante. La de Gerardo fue un caso aislado, ¿vieron? O a mi novia, me largó la novia y yo no le voy a pagar la cuenta. Y esa cuenta no se la pago. Y entonces, esa la estoy debiendo, pero todas las demás, no. Y de repente de nuevo se presentó de acá 2 o 3 años otra situación, ese primer pago no es concurso, no es la cesación de pago, esa primera deuda. Las deudas puede ser posterior. En fin, de cualquier manera, hay que determinar la cesación de pago y la fecha de cesación de pago surge perfectamente del análisis que hizo el síndico cuando analizó los créditos. Porque están las facturas, están las sentencias, está lo que se debe. Entonces, todas esas cuestiones es las que surgen y que corresponden para esta temática que es la cesación de pago. Bueno, chicos, hicimos entonces de corrido un repaso integral del tema de lo que es la verificación de créditos y cuál es el objeto. Reconocer los pasivos y permitir el cómputo de quién va a ser el acreedor que tiene derecho a cobrar, en el caso del acuerdo preventivo, el plan de pagos que ofrezca el deudor. Y en el caso de la quiebra, cómo se van a repartir entre ellos, entre los acreedores, los fondos producto de la liquidación de los bienes.